Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Pablo a los Corintios. Y en esta semana que ya iniciamos, tenemos un tema muy interesante, el cual se titula El servicio de la comunión. Y en esta semana hemos estado repasando un texto muy importante y vamos a recordarlo una vez más, así que acompáñame a leerlo. Se encuentra allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 11, verso 26, y ahí leemos de esta manera. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte para que juntos vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por el descanso que nos da. Queremos agradecer por la luz del día y queremos pedir que su bendición nos acompañe. Quede con nosotros ahora que hemos de estudiar su palabra, denos su buen espíritu y quiera instruirnos en las cosas que hemos de saber para este día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Cristo, el pan del cielo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se identificó Cristo con la provisión vivificante del pan? Muy bien, hay una provisión que se hace, la persona come pan, pero la provisión que se hizo para el pueblo, ¿cómo se identifica Cristo? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 11. Y allí vamos a leer los versos 23 al verso 25. Y leemos así: Porque yo recibí del Señor lo que también os enseñé, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De igual modo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que la bebáis, bebedla en memoria de mí. En ocasión de la cena del Señor fue instruido que se hiciera de esta manera. Pero ¿cómo se identifica con esa provisión? Vamos a tratar de entender un poco más. Así que vamos a ir una vez más a la palabra del Señor y vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6, y allí vamos a leer el verso 33 al 35, después vamos a leer los versos 50, 51 y después el verso 63. Y ahí leemos de esta manera: Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Entonces Jesús declaró: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que daré por la vida del mundo es mi carne. El espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo de sí mismo que Él era el pan que descendió del cielo. Y las personas dijo: bueno, nosotros, antes de que Jesús dijera esto, danos de ese pan para nunca más tener hambre. Y entonces Él se identifica y dice: yo soy ese pan. ¿Se da cuenta? Jesús es el pan. Las palabras que Él nos habla, su cuerpo que Él entregó, es ese pan que es partido por nosotros. ¿Nos damos cuenta? Él se identifica como siendo el pan. Pero vamos a
ir un poquito más profundo. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo del Espíritu de Profecía. Y dice ahí de esta manera. En el Cielo de las Gentes, en la página 353, nos dice así. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él, contemplando su amor y espaciándonos en Él. Absorbiéndolo es como llegamos a participar de su naturaleza. Así que Jesús dijo que las palabras que Él habla son el pan. Muy bien. Así que cuando nosotros leemos de Jesús, aprendemos de Jesús, estudiamos la vida de Jesús, nosotros estamos absorbiendo la vida de Jesús y nos estamos asemejando a Él. Pero todavía hay más, así que vamos a dejar que nos hable un poco más la pluma inspirada y vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Lo que es el alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos o a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. ¿Nos damos cuenta? Esto es cuando nosotros estamos viendo y cuando nosotros estudiamos la Biblia y aprendemos las teorías de la verdad, pero nunca la hacemos parte de nuestra vida, parte de nosotros. No creemos en Jesús como un Salvador personal, en nada nos ayuda, en nada nos va a beneficiar. Así como el alimento para que tenga un beneficio en nuestro cuerpo tenemos que ingerirlo y serlo parte de nosotros, Cristo tiene que ser parte de nuestra vida también. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Debemos alimentarnos de Él, recibirle en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos asimilarnos su amor y su gracia. Esto es, cada vez que estudiamos a Jesús y nosotros profundizamos más en Él, en su vida, en lo que Él hace, en cómo hizo, nosotros nos acercamos más y al participar de esa enseñanza, de estas cosas, nosotros llegamos a asemejarnos a Él y participamos de la carne que Él nos había hablado o del pan que nos había hablado. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora qué es lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo dice. La vida de Cristo que da por el mundo está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra clamó al mar y resucitó los muertos. La gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. La Biblia entonces y el Espíritu de Profecía nos aclaran que es la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra hablada, que Jesús había hablado, es la que nos da la fuerza, la vida de Jesús. El mundo recibió a Jesús y entonces Él, como consecuencia, dejó la palabra escrita que tú y yo estamos leyendo y leemos cada día. Así que nosotros debemos estar claros, muy bien, pero todavía hay más cosas que aprender, muy bien. Así que vamos a ver ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Este está allí y leemos en esta parte. Se encuentra en Desde todas las gentes, página 354. Y ahí leemos de esta manera. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo. Y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Muy bien. Pues la palabra escrita ahora es la que aún nos motiva, aún nos impulsa a aprender de Jesús y asemejarnos a Él. Porque Él ya no está más aquí con nosotros directamente, pero su palabra está allí para alimentar nuestra alma. Muy bien. Así que vamos a continuar y vamos a ir ahora a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Qué debemos aprender de la forma en que Cristo respondió cuando fue desafiado por Satanás para abusar de su poder creativo con fines egoístas? Entonces, recuerden, Jesús le tentó varias veces, pero en esta ocasión le tienta fuertemente. ¿Qué debemos aprender de no abusar
Esto es de que Jesús no abusó de su poder creador que tenía. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Así que vamos a ir y vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Mateo, capítulo 4, y ahí vamos a leer el verso número 4. Veamos cómo nos dice. Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se le instaba a Jesús a que hiciera en su poder creador unas piedras, las convirtiera en pan. Pero dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros podemos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Jesús jamás ocupó la palabra con un fin egoísta. Muy bien, vamos a tratar de entender esto y vamos a ir a lo que nos dice el espíritu de profecía. Leamos aquí lo que está escrito en el Deseado de todas las gentes en la página 353. ¿Cómo debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento? Así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Muy bien, entonces nosotros hemos de asimilar la palabra de Dios por nosotros mismos. A veces queremos asimilar la palabra de Dios a través de alguien más, pero no, nosotros mismos hemos de consumir la palabra de Dios. Pero vamos a dejar que nos hable un poco más, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Debemos tomar un versículo y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. Debemos espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que dice Jehová. Muchas personas les gusta leer una cantidad enorme, pero no entendieron todo lo que leyeron. Pero contrario a eso, debemos de concentrarnos en un versículo, tratar de entender lo que dice allí y hacer que ese versículo sea también parte de nosotros. Muy bien, de esta forma nos estamos alimentando correctamente. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Como el Hijo de Dios vivía por la fe en el Padre, hemos de vivir por la fe en Cristo. Tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad de Dios que solo el Padre aparecía en su vida. Aunque tentado de todos los puntos como nosotros, se destacó ante el mundo sin llevar mancha alguna del mal que le rodeaba. Así también hemos de vencer nosotros como Cristo venció. Esto es, Jesús vivía en comunión con el Padre constantemente, de tal forma que lo único que él hacía era la voluntad del Padre. Nosotros debemos de actuar de la misma manera, hemos de estar en comunión con Jesús constantemente, que aunque vengan las tentaciones no serían nada, porque estamos en comunión con Jesús. Muy bien, así que esa debe ser nuestra meta, esa debe ser nuestra oración y así hemos de proceder. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos la oración final. Acompáñame. Padre eterno que esté en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer por la vida y la salud que nos dan. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos perdone los pecados y faltas y nos ayude para poder entender estas cosas y poder participar de la naturaleza divina a través de la palabra del Señor. Guárdenos aquí, bendiga a aquellos que nos escuchan y nos ven. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.